San Lucas fue el autor del Evangelio que lleva su nombre y del Libro de los Apóstoles. Según la tradición, compañero de San Pablo. Muchos estudiosos se refieren al Evangelio de San Lucas como al Evangelio de la Misericordia, dado que Lucas, como autor, transmite a un Jesús muy cercano a los pecadores, enfermos, pobres y necesitados. Su obra refleja a Jesús como el Hijo de Dios que vino a salvar lo que estaba perdido. Algunos lo atribuyen a su profesión de médico. Además, él mismo, en el prólogo de su Evangelio, reconoce que toda su obra es fruto de investigación y búsqueda de información hasta hallar a los testigos oculares. Junto a esto nos da el objetivo de su obra, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Continuamos con nuestra serie Las parábolas del reino de Dios en Lucas. Hoy nuestro mensaje se llama El amigo persistente. La fe que sigue llamando hasta que Dios abre la puerta. Hay áreas en nuestras vidas que necesitamos seguir creciendo. Hay profesiones que necesitan continuar especializándose, continuar actualizándote. Cuando tienes un teléfono, muchas veces te manda un mensaje de actualización. Le das el botoncito para que se actualice y luego se reinicia el teléfono para mejorar las aplicaciones. De la misma manera, nosotros somos cristianos, pero un área en donde tenemos que mejorar constantemente es en la oración, es en la fe, en la cercanía con Dios, en la persistencia. Así que hoy aprenderemos a ser personas que oramos, que no nos cansamos de orar, que somos persistentes, que continuamos llegando a la presencia de Dios. Vamos a orar en este momento. Señor, te ruego, Padre, que por favor escuches esta oración. Hoy que nos conectamos para crecer hacia ti, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser personas persistentes, a ser personas que crecemos, maduramos y mejoramos nuestra comunicación contigo. Ayúdanos a ser personas que tenemos más fe, que podemos, Señor, creer en ti. Hay áreas en nuestras vidas que necesitan, Señor, seguir transformándose, seguir creciendo, particularmente, Señor, esas áreas de tener la plena seguridad de tus respuestas. Toma control de este mensaje y también, Señor, te ruego que consideres las peticiones de tu pueblo, peticiones que hay en mis hermanos y hermanas. Algunas pueden ser de algunos días, otras de semanas y quizás hay otras peticiones de años. Te ruego, Señor, que respondas a nuestras peticiones, a nuestras súplicas. Te imploro que nos ayudes, Padre. Ayúdanos, ayuda a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos hablando de lo que será este mensaje. Y una de las cosas que tenemos que comprender es que todos vivimos momentos donde sentimos que nuestras oraciones tardan en ser respondidas. Oramos por un hijo alejado de Dios, un matrimonio en crisis, una sanidad, crecimiento espiritual, la salvación de un familiar. Y después de semanas o meses surge una pregunta: ¿Dios realmente me escucha? Jesús responde esa inquietud mediante una parábola sencilla pero profunda. El propósito de esta enseñanza no es mostrar a un Dios difícil de convencer, es mostrar a unos hijos que deben aprender a confiar, esperar y perseverar. La oración persistente transforma el corazón del cristiano. Dios honra la oración perseverante porque la persistencia revela una fe que confía en el carácter amoroso del Padre. Posiblemente con esta introducción puedes estar pensando en algunas cosas por las cuales le estás pidiendo a Dios. Hay áreas que muchas veces te preocupan, se convierte en una preocupación, algunas veces en una angustia, algunas veces pareciera que la respuesta no llega y nuestros corazones se afligen, nuestros corazones podrían llegar incluso a debilitarse o podrían incluso algunas personas enojarse con Dios. Pero en realidad las dificultades, las situaciones complicadas nos ayudan para purificar nuestra vida espiritual.
nos ayudan para que seamos personas de más fe, de más oración, personas con un corazón más profundo, cercanos a Dios. Nuestro primer punto se llama la necesidad nos lleva a buscar a Dios. Leeremos Lucas 11 del 5 al 7. Estaremos aquí en esta parábola. Lo leeré en dos versiones de Biblia, en la Nueva Biblia de las Américas y también en la Nueva Versión Internacional. Así que vamos a Lucas 11 del 5 al 7. También les dijo, supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para darte nada. Aquí esta escritura está en la Nueva Biblia de las Américas, ahora lo leeré en Nueva Versión Internacional. Lucas 11, del versículo 5 al 7. Supongamos, continuo, que uno de ustedes tiene un amigo y a medianoche va y le dice, amigo, préstame 3 panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está dentro le contesta, no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada. Aquí hay una situación que posiblemente no logramos entender, pero vamos a analizarlo de acuerdo a la cultura judía. Pero en alguna ocasión hemos tenido visitas, alguien ha llegado a la casa. Y nos vemos en la necesidad de ofrecerles comida y posiblemente no tenemos recursos, porque a veces las visitas inesperadas no preguntan si estamos preparados o no. Pero también aquí vemos la imagen del amigo que no quería abrir la puerta. Posiblemente hay personas que no le quieren abrir la puerta a personas cuando son cobradores de deudas que se tienen. Hay un silencio total dentro de la casa cuando la puerta se toca. Pero hay ocasiones donde posiblemente estamos ya acostados, dormidos, y de repente alguien toca y no, si no esperamos a nadie, difícilmente salimos a abrir la puerta. Y esta es la situación que Jesucristo está describiendo en este pasaje. Vamos a hablar de algunos puntos importantes. Dice que la hospitalidad era una responsabilidad sagrada en la cultura judía. Recibir una visita inesperada y no tener pan para ofrecer representaba una gran vergüenza. El hombre de la parábola enfrenta 3 problemas. Tiene una necesidad real, no posee recursos suficientes, no puede resolver la situación solo, por eso busca ayuda. La crisis lo obliga a acudir a otro. Mira, te dije que íbamos a entender la cultura judía y para ellos era importante atender a sus visitas. Él estaba experimentando una necesidad real, quizás como la que experimentas cuando le pides a Dios que te ayude. No poseía los recursos suficientes. Dice que hay cristianos que oran, pero oran más cuando viene el recibo de la electricidad o del agua, o cuando ya el carro se quedó sin gasolina o llegó el tiempo de pagar la tarjeta de crédito. También dice que no puede resolver esa situación solo. Así que lo obliga a esa situación que está viviendo a buscar ayuda. ¿Y con quién va a buscar ayuda? Con un amigo, con una persona de confianza. Va a buscar para poder resolver ese problema, esa crisis, esa situación que está experimentando. Y aquí hay un significado espiritual en este pasaje. La necesidad suele ser el lenguaje que Dios utiliza para llamar nuestra atención. Mientras creemos que podemos solos, oramos menos, dependemos menos, buscamos menos a Dios. Pero cuando reconocemos nuestra insuficiencia, comenzamos a buscar su ayuda. Algo que necesitamos comprender es que entre menos pensemos que necesitamos de Dios, más lejos estamos de Él. No existe persona sobre la faz de la tierra, aún teniendo todos los recursos que pueda anhelar, no existe persona que no tenga situaciones familiares, situaciones complicadas que causan tristeza, dolor, que pueden afectar a la familia, que pueden afectar a la persona. Y nosotros no estamos exentos de situaciones complicadas, pero muchas veces cuando ya las cosas van mejor, cuando vienen respuestas, es más, hay personas que reciben respuestas de Dios y ni las gracias dan. Y ya cuando tienen las respuestas se van olvidando, pero
pero Dios utiliza las crisis, las situaciones para llamar nuestra atención. Siempre busca esas situaciones para poder darnos una enseñanza. Es cuando hay una situación adversa y utilizas esto para enseñarle a tus hijos una lección que quieres que ellos aprendan de vida. Muchas de las grandes experiencias espirituales nacen en medio de las dificultades. Dios no siempre elimina inmediatamente la necesidad. A veces utiliza la necesidad para acercarnos más a Él. Un barco aprecia el puerto cuando aparece la tormenta. El hijo pródigo recordó la casa del padre cuando tuvo hambre. Puedes recordar la historia del hijo pródigo que le pidió la herencia al padre y se fue cuando tenía tanto, se fue, disfrutó de la vida, se olvidó del padre, pero llegó el momento donde se le acabó todo lo que tenía y tuvo hambre y se recordó la casa del padre, a alguien a quien acudir, a alguien a quien ir. Este amigo de la puerta, al que se le está tocando la puerta, la figura que Jesús está diciendo aquí es la figura de Dios. La figura del padre en la parábola del hijo pródigo es la figura de Dios. Alguien a quien se le puede uno ir a pedir ayuda. Cuando tenemos alguna necesidad, eso nos lleva a pedir ayuda a Dios. La necesidad humana es la oportunidad divina. Dios permite algunas crisis para acercarnos a su presencia. Las pruebas pueden convertirse en caminos hacia Dios. La dependencia espiritual es una señal de madurez. Dios usa las necesidades para acercarnos a Él. La oración comienza cuando reconocemos que necesitamos ayuda. Mira, la dependencia espiritual es una señal de madurez. Algo que nunca dejaremos de hacer es aprender a orar. Hasta el último día de nuestras vidas siempre habrá una gran oportunidad de mejorar nuestra oración, de depender de Dios, de buscarlo, como cuando tenemos sed, de buscar una sombra cuando el sol está muy fuerte. Seremos personas de oración, no que oramos de vez en cuando, sino oramos en todo momento, pero oramos con fe. Y el segundo punto nos habla de la persistencia, revela una fe verdadera. Estamos hablando de oración, estamos hablando de confianza, pero también hay otra parte importante. ¿Cuán persistentes somos al momento de orar? Leeremos Lucas 11, del versículo 8 al 10 en la Nueva Biblia de las Américas y luego lo leeremos en NBI. Les digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Qué increíble respuesta de Jesús, qué increíble y esperanzadora esta parte del mensaje. Dice aquí en la NBI el versículo 8. Les digo que aunque no se levante a darle pan por ser amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Posiblemente tienes algo por lo que has estado orando o pidiendo. Jesucristo te está diciendo, pide y se te dará, busca y hallarás, llama y se te abrirá. Aquí es animante lo que Jesús nos dice, que no dejemos de hacerlo. Para nosotros quizás 1 año, 5 años, 10 años es demasiado tiempo, pero para Dios no es nada. Así que no nos cansemos de rogarle a Dios, pero pidámosle con fe, pidámosle con persistencia. Aquí, ante las necesidades y adversidades, logramos ver cuán persistentes verdaderamente somos. Los verbos utilizados por Jesús en este pasaje no significan pide una vez, busca una vez, llama una vez. Significan sigue pidiendo, sigue buscando, sigue llamando. Jesús está enseñando perseverancia. ¿Estarás de acuerdo conmigo que en algunas ocasiones oramos poquito, una sola vez, y la respuesta ha venido? Hay ocasiones donde oramos y tarda un poco en venir la respuesta, y hay ocasiones donde oramos y la respuesta no ha llegado. Y Jesucristo, ¿qué nos dice en este pasaje? Sigue pidiendo, sigue buscando, sigue llamando, sigue perseverando
porque esto va a revelar la fe verdadera que tienes en Dios. La importancia de la persistencia. El amigo recibe ayuda porque continúa insistiendo, no abandona, no se rinde, no deja la puerta. La persistencia demuestra confianza. Si sigue llamando es porque cree que la puerta finalmente se abrirá. Imagínate la escena. Alguien tocando afuera y el otro diciendo adentro, estoy durmiendo, no puedo, pero el que está tocando afuera sabe, me puede ayudar. Ya me respondió. Voy a seguir pidiéndole que me ayude, voy a seguir rogándole que por favor, que se levante. Y dice que no era por ser amigo, sino por la persistencia, la molestia. Qué increíble, porque aquí este hombre estaba revelando que creía que ese amigo podía ayudarlo. Muchas veces queremos respuestas rápidas, pero Dios está más interesado en formar nuestro carácter que en satisfacer nuestra prisa. La espera fortalece la fe, la paciencia y la confianza. Mira qué increíble comentario, que Dios está más interesado en formar nuestro carácter. Dios quiere hombres, mujeres, discípulos, imitadores, cristianos, seguidores de nuestro Señor Jesucristo, que podamos ser personas de fe, que podamos ser personas con paciencia, con confianza. Dios sigue formando nuestro carácter. Dios no quiere estar ahí solo tirando respuestas, respondiendo peticiones. Dios quiere que nosotros seamos formados de una manera fuerte, porque Él anhela que su pueblo sea un pueblo fuerte, persistente, que no se debilita, que no se aleja, que no se rinde. Y la oración nos ayuda. Es como una gota de agua que puede perforar una roca si cae continuamente. Un agricultor no abandona el campo porque no ve fruto al día siguiente de sembrar. La perseverancia es la evidencia visible de una fe invisible. La fe sigue llamando cuando otros ya se han rendido. Hay escenas bastante risibles, y yo creo que nos ha pasado a más de alguno de nosotros. En alguna ocasión fui al banco y ya era la hora en punto de cerrar y tenía necesidad de hacer una transacción, y la puerta se cerró y no se volvió a abrir. Fue rotundo. Aprendí a llegar antes. Hay lugares en donde personas cierran la puerta, pero ven con compasión la necesidad del que llega y acude. Y muchas veces ayudan, muchas veces abren la puerta para continuar ayudando. Son cosas que a veces no comprendemos. A veces la persistencia nos ayuda, la persistencia, nosotros somos personas de fe, y dice que la persistencia es la evidencia de la fe interna que nosotros tenemos. Hay áreas de nuestra fe que necesitan fortalecerse. Yo tengo áreas de mi fe que necesitan crecer. Hay áreas, hay oraciones que para mi vida no han sido respondidas. Y el mensaje es que yo necesito seguir orando cada día, varias veces durante el día, porque hay un Dios que tiene poder de sanar enfermos, que tiene poder de resolver los problemas, y que en ese descanso de fe también Dios va a ayudarme, aunque la respuesta no llegue. Me va a ayudar a ser una persona más fuerte, más paciente, una persona que va a seguir creyendo el poder que Dios tiene. Continuamos aquí. La demora de Dios no significa ausencia de Dios. La fe madura durante la espera. Dios honra la perseverancia. La persistencia fortalece nuestra relación con Él. Mira, aquí viene el ejemplo de algunos niños que son sumamente persistentes cuando quieren algo. Un juguete, un chocolate o algo, y papá, dámelo, papá, cómpramelo, papá. Y se levantan pidiéndolo, se duermen pidiéndolo. Si se va al supermercado y pasas por donde está lo que ese niño quiere, te lo vuelve a pedir y lo insiste y lo insiste. Y cuando tú le dices, sí, te lo voy a comprar, el niño cree. Te lo voy a comprar para Navidad y es octubre. El niño cree. Por eso muchos padres le hacen daño a sus hijos cuando le prometen algo y no lo cumplen. Por eso tenemos que ser cuidadosos en cumplir.
porque muchas veces nosotros podemos ver a Dios como hemos visto a nuestros padres. Si no hemos tenido un buen ejemplo, la fe en nuestras vidas tiene que transformarse mucho más, porque ya hay una barrera de cómo fuimos nosotros criados. Continuamos con el punto número 3. El padre siempre da lo mejor a sus hijos. Así que vamos a unir esta parte en Lucas 11, del versículo 11 al 13. Aquí, después de esta parábola, dice, o supongamos que a uno de ustedes que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le darán una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Mira, inmediatamente después, dice, ¿quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Aquí hay cosas increíbles, especialmente en el versículo 13, donde dice, cuánto más su Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. El argumento de Jesús, aquí Jesús utiliza una comparación sencilla. Si un hijo pide pan, ¿qué padre le daría una piedra? La respuesta es obvia, ningún padre amoroso. Mira, Jesucristo, después de esa parábola del amigo persistente, da este otro ejemplo. Y la respuesta de Jesucristo es que un padre amoroso, aún nosotros siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos. Dice, ¿cuánto más? Jesús utiliza un argumento rabínico muy común. Si padres imperfectos saben dar cosas buenas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Lucas destaca algo extraordinario. No menciona riquezas, éxito o fama. Menciona el Espíritu Santo. La mayor respuesta que Dios puede dar es su propia presencia. Fíjate que Jesús puso aquí un ejemplo tan increíble hablando del mejor regalo que podemos tener, y es la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Aquí no está diciendo te va a dar lo que anhelas, te va a dar dinero, te va a dar posesiones, te va a dar ropa, te va a dar casas, te va a dar esto, sino Jesucristo dice que Dios es un Padre bueno, y dice cuánto más Dios nos dará su Espíritu Santo, nos dará su presencia. Dios está más interesado en que su presencia esté en nosotros que suplir nuestras necesidades. De hecho, cuando padres crían a sus hijos dándoles todo lo que quieren, sin merecerlo inclusive, crían hijos orgullosos, egocéntricos, que piensan que todo lo merecen, y muchas veces se vuelven hijos que no tienen gratitud. De la misma manera, nosotros necesitamos comprender que Dios está interesado en que crezcamos en gratitud, en paciencia, en fe, en persistencia, en suplicar. Él tiene poder, pero quiere formarnos a nosotros. Dios no siempre responde como esperamos, pero siempre responde como necesitamos. Un padre amoroso puede decir sí, espera o no, pero siempre actuará buscando el bien de sus hijos. Si Dios nos ha respondido una oración o no nos ha respondido, o estamos en espera de una respuesta, Dios siempre está buscando tu bienestar, está buscando mi bienestar. Nunca nos dejará solos. Un médico puede negar un alimento porque sabe que dañará al paciente. Dios siempre responde con amor, aunque no siempre responda como esperamos. La mejor respuesta de Dios es siempre la correcta. O sea que todas las respuestas de Dios son correctas, ya sea sí o espera o no. Las respuestas de Dios son correctas. Nosotros necesitamos comprender que Dios es un padre que da lo mejor a sus hijos. Me llamó la atención como la del médico que prohíbe un medicamento, una comida. No coma eso porque le hace daño. ¿Y qué hace la gente? Sigue comiendo. Pero la gente que pone atención mejora en su salud. Dios conoce mejor nuestras necesidades. La bondad del Padre es el fundamento de nuestra confianza. Podemos perseverar porque servimos a un Padre bueno. Dios siempre da lo mejor a sus hijos. Acuérdate de esto, sigamos perseverando, porque Dios es bueno, porque Dios es maravilloso, es increíble. Necesitamos adorarlo, alabarlo, porque Él siempre da lo mejor
a sus hijos. Lo mejor de Dios es para sus hijos. En conclusiones, Jesús nos enseña 3 grandes verdades. La necesidad nos lleva a buscar a Dios. La persistencia revela una fe genuina. El Padre siempre da lo mejor a sus hijos. Quizás hoy has llegado cansado de esperar. Tal vez llevas años orando por un familiar enfermo, una restauración, una respuesta, una oportunidad. La pregunta es, ¿ya te cansaste? ¿Te estás cansando o te vas a cansar? El ánimo es, continúa, persevera, crece en fe. Y si hay una necesidad y una buena razón para seguir pidiéndole a Dios. Jesús hoy te dice, sigue pidiendo, sigue buscando, sigue llamando, porque el Padre escucha, porque el Padre ama, porque el Padre responde. La puerta de Dios nunca permanece cerrada para una fe perseverante. La espera no significa que Dios te olvidó, significa que Dios sigue trabajando. Quien aprende a esperar en Dios descubre que su tiempo siempre es perfecto. Sigue pidiendo, sigue buscando, sigue llamando. Es animante cómo Jesucristo a través de estas escrituras nos enseña a que nosotros podamos continuar acercándonos a Dios, continúe cambiando nuestra mente acerca de quién es Dios, que es un Padre maravilloso. Y yo aprendo de este mensaje que no debo de cansarme, debo de continuar. De la misma manera, aprende que puedes seguir pidiendo, que puedes seguir buscando, que puedes seguir llamando a la puerta, porque el Padre está allí, el Padre nunca nos abandona.